Gloria a Dios, bendiciones mis amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos acá para darle lectura al libro del Apocalipsis del Antiguo Testamento, escrito por el apóstol Sergio Enríquez. En esta oportunidad le daremos lectura al tema que lleva por título Las 70 semanas de Daniel, en su segunda parte. Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía, y para ungir el lugar santísimo. Introducción. El tema de las 70 semanas es la explicación que el ángel Gabriel le dio al profeta Daniel sobre lo que ocurría durante ese periodo con el pueblo de Israel. Daniel era un siervo fiel que se encontraba en el cautiverio, 70 años decretado a su pueblo. Él se dedicaba a buscar lo que le ocurría a su nación por medio de la palabra, segunda de Crónicas capítulo 36 versículo 21. La historia muestra que clamaba a Dios por una respuesta para su pueblo, y estando en oración y buscando la presencia de Dios, el ángel Gabriel se acercó y le habló acerca de las 70 semanas decretadas a Daniel a Israel. Daniel capítulo 9 versículo 20 y 27. Estas 70 semanas fueron determinadas con propósitos específicos, los cuales se remarcan en sus eventos. Desarrollo. Esquema del tiempo de las 70 semanas. 7 semanas fueron contadas desde la orden de Artajerjes para reconstruir los muros de la ciudad para su terminación. 72 semanas pasaron desde la terminación de esa reconstrucción hasta la muerte del Mesías. Existe un espacio que no se cuenta en este periodo y se denomina la era de la iglesia, en donde el Señor Jesucristo pone pausa a las 70 semanas, y en su misericordia cualquier persona que lo reconozca como Salvador es llamado Hijo de Dios. Aquí debemos tomar en cuenta un gran principio concerniente a la cronología profética. Dios nunca cuenta el tiempo a Israel cuando están fuera de su propia tierra o fuera del orden divino. Durante este periodo también tomará lugar el traslado de la novia del Señor, y entonces el reloj de Israel de la profecía comenzará a caminar otra vez, marcando su último periodo, el cual es la semana 70. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 al 17. Como pueden ver en la imagen hay un esquema. Vamos a leerlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. 7 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 25. 7 semanas, 49 años, reconstrucción de Jerusalén. Nehemías capítulo 2 versículo 1. 62 semanas, un periodo de Israel. Daniel capítulo 9 versículo 25 parte B. 62 semanas, 434 años hasta el ungido. Lucas capítulo 4 versículo 18. El Calvario, 69 semanas. Daniel capítulo 9 versículo 25 parte A. 69 semanas, 483 años, crucifixión de Jesucristo. Juan capítulo 19 versículo 30. Era de la iglesia, arrebatamiento, una semana. Israel, Daniel capítulo 9 versículo 26 parte B y versículo 27. 70 semanas, 490 años, la gran tribulación, el anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 8, segunda venida, 70 semanas. Las 70 semanas fueron determinadas con propósitos específicos. Veamos. Número 1. Poner fin a la transgresión. Daniel capítulo 9 versículo 24. Este evento incluye eliminar la transgresión del pueblo de Israel, quien continuamente cometía infracción, violación, infidelidad y abandonaba su relación con Dios. Jeremías capítulo 3 versículo 20. Inciso A. Transgresión y apostasía. Daniel capítulo 9 versículo 11. Israel transgredió a Dios no obedeciendo su voz y violando su palabra, lo cual se convierte en pecado. Por ello
fue necesario que Dios levantara a un justo que no tuviera mancha ni pecado para terminar con el pecado del pueblo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Actualmente la mayoría del pueblo de Israel comete el pecado de no reconocer a su Salvador. Pero un día no lejano Dios tratará otra vez con ellos y les dará otra oportunidad. Romanos capítulo 11 versículos 26 y 27. Punto número 2. Poner fin al pecado. Daniel capítulo 9 versículo 24. El pueblo de Israel ha pecado continuamente. Esto hizo necesario el sacrificio en el cual el Mesías daría su vida. Sería el sacrificio redentor del Señor por los pecados del pueblo y también del mundo. Este sería el holocausto perfecto. Daniel capítulo 9 versículo 26. Lucas capítulo 1 versículos 68 al 71. Inciso A. Un solo pago por el pecado. Hebreos capítulo 9 versículo 26. Si no hubiera existido una forma dada por Dios para el perdón de pecados, seguirían realizándose sacrificios para poder acercarse a Él. Pero ahora sabemos que hay un solo pago y un solo sacrificio, que es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 10 versículo 12. Inciso B. Reconciliación por el pecado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 29. Dios envía a Cristo, quien nos reconcilia con Él. También dice la palabra que se nos ha dado un nombre en el que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4 versículo 12. Punto número 3. Expiar la iniquidad. Daniel capítulo 9 versículo 24. Expiar significa limpiar algo profanado, purificar una culpa por medio de un sacrificio. El Señor vino para limpiarnos y para darnos un libre acceso a Dios por medio de la reconciliación. Romanos capítulo 5 versículo 11. Analicemos algunos aspectos de cómo es quitada la iniquidad. Inciso A. Manantial de purificación del pecado e inmundicia. Zacarías capítulo 13 versículo 1. Ese manantial es el Señor Jesucristo, al cual todos tenemos acceso, no solo a la casa de David, sino toda la gentilidad. Juan capítulo 3 versículo 16. Él nos fue enviado para limpiar nuestras impurezas e imperfecciones. Inciso B. Quitar la impiedad de Jacob. Romanos capítulo 11 versículo 26 y 27. Esta es la promesa que Dios ha dado para limpiar la impiedad de Jacob. Jeremías capítulo 31 versículo 33. La palabra declara que todo Israel será salvo, pero sabemos que este Israel es todo aquel jacobita que ha vivido bajo los preceptos de Dios y ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Inciso C. Llorarán por él. Zacarías capítulo 12 versículo 10. El Señor se presentará en su segunda venida ante todo el mundo y ante el pueblo de Israel, ante quienes lo rechazaron y crucificaron. Finalmente ellos lo verán con un corazón arrepentido y con fe para salvación. Punto número 4. Hacer justicia eterna. Daniel capítulo 9 versículo 24. En la actualidad el mundo y su sistema no ha podido ejercer justicia porque desconocen la justicia de Dios. En su lugar hacen su propia justicia que los conduce al error. Pero Dios por medio de su Hijo nos ha traído su justicia. Romanos capítulo 10 versículo 3. ¿Cuáles son las manifestaciones de la justicia de Dios? Inciso A. La justificación, Romanos capítulo 5 versículo 1, sabemos que todos los que hemos creído en su nombre y le hemos aceptado como Señor, hemos sido justificados, pues Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4 versículo 25. Inciso B. El reino de Dios, Romanos capítulo 14 versículo 17. Su reino es justicia, paz y gozo. Su justicia también será evidente en el reino milenial y en la eternidad, porque su justicia es justicia eterna. Salmo 119, 142. Punto número 5. Sellar la visión y la profecía. Daniel capítulo 9 versículo 4. Esto significa que todas las profecías anunciadas por medio de sus profetas se habrán de consumar, porque Dios es fiel y cumplidor de su palabra. Mateo capítulo 24, versículo 35. Inciso A. Su profecía se cumplirá. Mateo capítulo 24, versículo 35. Sabemos que el cielo y la tierra pueden pasar, pero no la palabra de Dios. De todo lo que encontramos escrito en la palabra profética,
No pasará ni una jota y ni una tilde sin que tenga cumplimiento. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Mateo capítulo 5 versículo 18. Punto número 6. Para ungir el lugar santísimo. Daniel capítulo 9 versículo 24. Este último evento se cumplirá al finalizar las 70 semanas, cuando se inaugure el reino milenial. Entonces el Señor ungirá el lugar santísimo para habitar y gobernar entre su pueblo. Inciso A. Reino milenario. Ezequiel capítulo 43 versículos 5 y 7. Ya en la palabra está escrito que la gloria de Dios llenará el templo como cuando estaba representada en el arca del pacto, con la diferencia de que Dios mismo habitará en el lugar santísimo. Primera de Reyes capítulo 8 versículo 6. En la última semana también hay otros eventos que están profetizados. Punto número 7. La abominación desoladora. Mateo capítulo 24 versículo 15. El Señor Jesucristo recuerda las palabras de Daniel diciendo que existirá una abominación desoladora como la que cometió Antíoco Epifanes cuando profanó el templo de Dios. Este evento volverá a suceder en la época del gobierno del Anticristo. Daniel capítulo 9 versículo 27. Punto número 8. Destrucción del inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. El Señor destruirá al inicuo con el resplandor de su venida y destruirá a los que se le oponen con la espada en su boca, la cual es su palabra. Apocalipsis capítulo 19 versículo 21. Punto número 9. Segunda venida del Señor. Daniel capítulo 2 versículo 35. En la visión de Nabucodonosor se profetizó que una piedra vendrá a destruir la estatua conformada de diversos materiales. Esto representa la finalización del gobierno gentil. Después de este evento se inaugurará el periodo milenial. Conclusión. El mundo mira hacia el futuro con incertidumbre y aún con terror, porque perciben que en los últimos tiempos habrán eventos catastróficos y enormes desastres. Sin embargo, los cristianos debemos saber que aunque vienen días terribles y difíciles para el mundo, nosotros debemos estar preparados y confiados para el encuentro con nuestro Dios. Amós capítulo 4 versículo 12. De esta forma, mis amados hermanos y amigos, llegamos al final de la lectura del tema Las 70 semanas de Daniel en su segunda parte, esperando en Dios que la lectura del mismo sea de edificación para sus vidas. Si Dios nos lo permite, continuaremos con la lectura hasta darle fin al libro. El siguiente tema está titulado La sombra del anticristo, primera parte. Y sin más que decirles, solo les recuerdo que si la lectura de este libro y los que ya hemos leído han sido de bendición y edificación para sus vidas, los invito a que los puedan compartir en sus redes sociales, a que se suscriban al canal y a que también puedan dejar sus comentarios si les gustaría más adelante que estuviéramos dándole lectura a un libro más. Sin más que decir, bendiciones.